cantar. Juntos nos vamos a alegrar. Unidos vamos a alabar. Tema de hoy, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Hoy estuvimos hablando de la primera parte y en esta noche, Dios mediante, vamos a culminar el mensaje de fondo y de forma de la iglesia de Pérgamo. Vamos a estar viendo el fondo histórico, el trasfondo histórico donde vino este mensaje. Pérgamo, qué tipo de ciudad era, y haciendo un paralelismo con la ciudad de Pérgamo, lo que vamos a históricamente informarnos, veremos que San Lorenzo tiene las mismas características que Pérgamo. Y la iglesia ahí en Pérgamo es la misma característica de la iglesia de CFA San Lorenzo aquí en Asunción, Paraguay. Fíjese, el mismo Dios de la iglesia de Pérgamo, el mismo Señor que tenía la espada aguda de 2 filos, es el mismo Señor que está aquí en medio de nosotros, que tiene la espada de 2 filos. Y qué grande. El Señor, en medio de ese marco de idolatría, en ese contexto pagano, apreciados, estaba una iglesia plantada donde su pastor fue martirizado, fue muerto por causa de Cristo. Y los hermanos no perdieron la fe, no perdieron la esperanza, y Jesús alaba eso. Alaba la constancia, la perseverancia en medio del tumulto, en medio de la mundanalidad, en medio del pecado. Había gente que seguía amando, creyendo y seguía siéndole fiel al Señor, como la iglesia aquí, CFA San Lorenzo, Asunción, Paraguay, San Lorenzo. Amén. Jesús, luego de alabarle, también resalta algunas cuestiones de fondo, algunas cosas de fondo, y el problema de la iglesia de Pérgamo, ¿saben cuál era? La falsa doctrina. Había 2 doctrinas que estaban muy memetizados y metidos en el fondo: la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Ese sistema, esa doctrina, mire que es doctrina, conjunto de verdades. Doctrina de Balaam, dice, doctrina de los Nicolaitas. Quiere decir que eso estaba muy establecido en la iglesia. Ahora, ¿qué es la doctrina de Balaam? ¿Qué es la doctrina de los Nicolaitas? Y vamos a identificarlo y vamos a encontrar que eso también está hoy en la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál fue el pecado de la iglesia de Pérgamo? Que toleraban todas esas cuestiones. Que Dios nos ayude, apreciados, a no meter el mundo en la iglesia y a cultivar la santidad, a desarrollar la santidad y la pureza dentro y fuera de la iglesia. Y Jesús le pide que se arrepienta a esa iglesia, como nos pide también a nosotros en base a la luz que vamos a recibir, y también le da una tremenda promesa para los vencedores, para los que siguen adelante a pesar de el mundo sucio, pecaminoso, bajo el maligno, donde estaba el trono de Satanás. Y aquí también vemos que está el trono de Satanás por la miseria, por las inmoralidades sexuales, por la idolatría, el homosexualismo, la corrupción, etcétera, etcétera. Podemos ver que está el gobierno del diablo aquí en esta ciudad. Pero bendito sea Dios, está la iglesia de Jesucristo con poder y autoridad sobre esos principados, sobre esas potestades. ¿Para qué? Para traer el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y establecer aquí en la ciudad el reino de Dios y su justicia. Amén. Bueno, la base bíblica, Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante. Allá vamos a leer, por favor, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Vamos a hacer un recuento histórico de lo que era esa ciudad, algo que se vivió, existió, y eso sirve de referencia para nosotros hoy día. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: la palabra de Dios, la boca suya es tan filosa, es tan poderosa, que puede condenar, que puede bendecir o puede maldecir. Aparte de eso, que ese pedazo de carne de 100 gramos parece ser lo que es una espada. Tiene poder para bendecir, tiene poder para maldecir.
O cuando le bendecís a tu señora, se pone contenta. Cuando le maldecís a tu esposo, la espada de doble filo. Mire, si Jesús está en tu corazón, esta espada es para bendecir. La boca es para bendecir. La lengua, el instrumento de la palabra, para bendecir. Aguda, de dos filos, dice esto. ¿Qué dice Jesús? Yo conozco tus obras. Comienza la alabanza. Mire el método de Cristo para corregir una situación en su matrimonio, en su casa, con su marido, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, como empresario, como jefe. Nunca ataque a la persona, ataque el problema. ¿Qué pasa muchas veces? Atacamos al pecador, no al pecado. Aborrecemos a la persona, no al pecado. ¿Y qué pasa? Herimos a las personas. Cuando hay conflicto dentro de la familia, ¿qué hace la esposa? Le ataca al esposo, no ataca el problema. Cuando hay conflicto dentro del matrimonio, ¿qué hace el esposo? Le ataca a la esposa, no ataca el problema y nunca se soluciona el problema. Mira aquí el método de Jesús. Él atacaba la problemática, pero lo hacía de una manera muy elegante. ¿Para qué? Para buscar arrepentimiento y solución. Y aquí tenemos nosotros una forma, una manera cómo tratar la problemática. ¿Cómo hacía Jesús? Primero le alababa. Usted quiere que su marido le escuche y no le vaya. Ya otra vez venís tarde, ya otra vez esto es yajuna, vos puerco que andás, y dame un poco 100,000 para el gasto. No te va a hacer caso, porque estás usando una mala estrategia. Usted quiere solucionar un problema, primero dígale, mi amor, yo le doy gracias a Dios por tu vida porque sos un buen proveedor. Y voy a atacar el problema de dinero, no me hay la plata, suficientemente. Te doy gracias porque sos un hombre, me sos fiel. Mire, sos un buen padre, pero quiero hablar contigo sobre este aspecto. Lo que me dejas no me alcanza, papá. Y veo que vos te compras camisas nuevas, zapatos nuevos, cinto nuevo, de churro, y yo no tengo más ni diente. El método de Jesús primero la lavó y después en la menor tocó el problema. No le dijo, sos un tacaño de mierda, por tu culpa yo mi diente se me cayó todo porque los hijos que vos me diste son 4, comieron todo mi calcio y ahora tengo que usar diente postizo por tu culpa. Me voy junto a mi mamá, ni mi mamá me quiere más, por eso me quedo aquí, te tengo que aguantar. No, no haga eso. ¿De qué estamos hablando? Somos cristianos, ¿verdad? Entonces usar el método del Señor para lograr solución a los conflictos, no tirar leña al fuego. Jesús hacía eso. Muy bien, ¿se quedó claro esto? Yo conozco tus obras y sé dónde moras y dónde está el trono de Satanás. ¿Sabe que Jesús sabe la calle donde estás, las intersecciones y el número de tu casa y también el número de tu teléfono? Yo conozco dónde mora, dice. Qué pea. Y yo pensé que, Señor, a Cañita y Andeyara, Él conoce también la casa de tu Gigi y de tu Gillo. También. O invité, conoce el número de WhatsApp calladito, ahí que vos, papi. Bueno, estoy entrando en un terreno. ¿Dónde mora Satanás? Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Doctrina, esa palabra lleva la idea de conjunto de verdades. Hay doctrinas demoníacas, doctrina. El Partido Colorado tiene su doctrina, el Partido Liberal tiene su doctrina y los otros partidos y que están surgiendo también ya por ahí doctrina, todo su esquema de trabajo, su plataforma de gobierno, etcétera, etcétera, con relación a las monedas, a la economía, salud, etcétera, etcétera. Tiene ahí sus políticas, su doctrina. El cristianismo también tiene su doctrina y el diablo también tiene su doctrina, sus conjuntos de verdades, hechos en base a las doctrinas capitales que sostienen la fe cristiana: Dios, el hombre, la vida futura, el Señor Jesucristo, el pecado, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, el diablo paralelamente también arma sus doctrinas demoníacas para contrarrestar todo lo que dice la palabra. Doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dentro de la iglesia había personas que sostenían ese pensamiento, esa forma, ese estilo de vida mundano.
que no había ningún contraste con un impío. Decían ser cristianos, pero mire, en el contexto judío, en el pensamiento judío, los de la doctrina de Balaam eran aquellos que propiciaban y mire, eran condescendientes con el pecado y con la corrupción dentro de la iglesia. No disciplinaban a la gente. Es una especie de salvo siempre salvo. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina, dos tumores dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, llamada doctrina. La doctrina de los nicolaitas. Otro tipo de doctrina hoy sería, mire, aquellos que dicen que solamente el cuerpo es el que peca, pero el de adentro es salvo. Salvo siempre salvo. No importa si pecas, total ya le entregaste tu corazón a Jesús. Y por supuesto que si le vamos a ganar al mundo, si queremos ganar a los homosexuales, tenemos que ser 109 menos 1. Queremos ganarle a fulano, a perengano, tenemos que ser como ellos. Así no le vas a ganar a nadie. Vos tenés que ser como Cristo, que la luz brille en ti para que ese que está en la oscuridad venga a la luz. ¿Me está siguiendo? Entonces todo ese tipo de doctrina que envenenaba, era un tumor, un cáncer en la iglesia de Pérgamo, hoy lo vemos también en la iglesia contemporánea. En el nombre de Jesús, y usted y yo tenemos que examinarnos a ver a cuál grupo pertenecemos estando en la iglesia de Jesucristo. A la doctrina de Balaam, los que somos condescendientes con el pecado, estamos de acuerdo con Dios. No nos rebelamos directamente contra Dios ni contra su palabra. Doctrina correcta, pero práctica impura. Conocimiento de la verdad, pero no de vivir en la verdad. Eso eran los de los nicolaitas y también los del movimiento de Balaam que estaba dentro de la iglesia. Ese era un cáncer. Mire, seguimos, verso 16. Por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. Aquí está la promesa. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Un maná revelado fue el que caía, pan del cielo, comida de ángeles, ahí en el desierto, y era como semilla de culantro y era muy dulce. Y hacían el pan, le daba fuerza, le daba fortaleza a los israelitas que fueron esclavos por más de 400 años en Egipto. Sus hijos y los hijos de sus hijos tenían la mentalidad de esclavos que trabajaban para los otros y era ya un estilo de vida. No eran personas que empuñaban el arma, no eran guerreros los israelitas. Salieron en el desierto y tenían que pelear, pelearon contra la primera tribu que se les presentó, los amalecitas, Amalek. Después los jebuseos, los heveos, todos esos moradores paganos ahí del desierto. ¿Y cómo un pueblo que fue esclavo, que no eran preparados para la guerra, se enfrentaban contra ellos y tenían victoria? ¿Se acuerda usted cuando Moisés se enfrentó a los reyes y Josué luego se enfrenta ahí en Jericó? ¿Qué le daba poder? ¿Qué le daba esa fuerza? ¿Qué le daba ese puaguazú? Dicen los científicos que lo que tú comes cambia tu ADN, tu sistema interno. Y saben que ellos comían pan del cielo, comida de ángeles. Eso cambió su mente de esclavo, cambió su corazón, su ADN interno, y de esclavos ellos pasaron a ser guerreros victoriosos. El pan del cielo. Viene Cristo y dijo: yo soy el pan de vida. Esas peleas que pasaban allá en el Antiguo Testamento son las mismas peleas que usted y yo sostenemos contra fuerzas malignas espirituales. El maná que comían del cielo, esa semilla tipo de culantro, era como pan dulce, y le daba fuerza para pelearse contra gigantes y contra esas tribus, mire, sanguinarios del desierto.
Es el pan del cielo. Mire, Jesús es el pan del cielo. La palabra de Dios, si usted come, si usted lee, te va a dar fuerza, te va a dar autoridad contra los principados, contra las potestades, contra los señores gobernadores de las tinieblas. Y tú vas a ser un más que vencedor por la comida, el maná del cielo, espiritualmente hablando. Porque tu lucha hoy no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales. Come la palabra, decirle por favor, come tu maná, tu pan del cielo. Todos los días busca tu maná, tu pan del cielo, para que seas un más que vencedor, no un más que derrotado. ¿Se entendió? ¿Están conmigo? ¿Quiere decir que aquí hay otro maná? Que después de esta vida, un pan, una comida, probablemente el fruto que se le prohibió a Adán, el fruto del árbol de la vida del tipo de Dios, la vida inmortal, ese fruto se le prohibió a Adán comer. Pero a ti y a mí, mire, se nos llama a tomar del fruto, ese maná escondido, esa comida que te va a dar vitalidad, que te va a dar fuerza para que tú seas todo lo que Dios quiere que tú seas allá en la eternidad, porque vamos a sentarnos a la derecha con Cristo en su trono. Apocalipsis 3:21, aquel que venciere, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, también aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono. Necesitamos sabiduría, una comida especial para esa eternidad. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Bueno, y una piedrecita escrita, una piedrecita blanca. Esto tiene todo su contexto en el marco judicial, donde estaba la piedrecita negra, la piedrecita blanca se echaba suerte, y el que tenía la piedrecita blanca era el suelto. El que salía la bolilla negra ahí en un marco de juicio, mire, a la cárcel o muerte por crucifixión. Le da una piedrecita blanca y escrito en ella un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Está conmigo? Esta es la carta, el mensaje que Dios hace 2000 años filtró Jesucristo a través de su ángel. El ángel en ese marco, en ese contexto, sabemos que es el pastor, los evangelistas, los apóstoles de época, los que estaban al frente de la iglesia. Ángel, que es un ángel, un mensajero. Decirle al que está a tu lado, tú eres un ángel. Pero en el sentido de mensajero, no en el sentido de que te pones. ¿Están conmigo? Decirle, tú eres un ángel aunque no parezcas. Eres un mensajero. Ángelos, mensajero. Mensajero, ¿cuál es tu mensaje? Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vuelve por todos nosotros, mensajero del cielo. Es el evangelio. Y por esa predicación la gente se sana, se libera y conoce a Jesús. Prediquemos el evangelio en el nombre de Jesús. Bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Esta mañana hice un recuento. Yo creo que usted también merece saber el fondo histórico para que podamos entender el mensaje aquí. Aquí vemos el mapa, usted ve ahí en su pantalla, ahí arriba, muy bien, el círculo rojo, la X negra dentro del círculo, ahí señala el territorio de Pérgamo, ahí en Asia Menor, más abajo está Éfeso, Mileto y todas esas comunidades, mire, donde Pablo predicó y se estableció una iglesia gloriosa. Ahí está el mar Egeo, era una ciudad que estaba cerca del mar y estaba ahí alto en las piedras. Así que vemos que históricamente una ciudad que existió, por lo tanto el mensaje que se le dio en ese marco a la iglesia será el mismo para nosotros en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque nada hay nuevo debajo del sol. Lo que hoy es, ya fue. Lo que fue, hoy es. Lo que hoy es, mañana será. ¿Está conmigo? El problema de la iglesia de Pérgamo hace 2000 años es el mismo problema de la iglesia de Jesucristo hoy día. Las 7 cartas, las 7 iglesias, la problemática de esas iglesias, usted y yo hoy lo vemos aquí después de 2000 años, porque generación viene, generación va. Nada hay nuevo debajo del sol. Y usted y yo adquirimos sabiduría. Fondo histórico. Esta ciudad de Pérgamo estaba situada a 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 kilómetros del mar. Era una ciudad grande, próspera, principal del siglo III antes de Cristo, y en el año 133 antes de Cristo su rey
Átalo III se sometió a Roma. Su nombre se hizo famoso por la gran biblioteca, unos 200,000 pergaminos, podía compararse o competir con la de Alejandro, que los reyes de Pérgamo habían fundado allí, y que dio origen a la industria del pergamino, que vino a sustituir al papiro en la composición y escritura. Haciendo un paralelo, usted y yo también tenemos acá una gran biblioteca acá de San Lorenzo, en los colegios, en las universidades. En ese marco, en ese aspecto, estamos un poquito más adelantados con respecto al conocimiento y al saber. Tenemos nuestro teléfono, nuestro iPhone, Google, todo eso donde traemos información. En ese marco, en ese aspecto, estamos mucho más informados, mucho más adelantados. Pero Pérgamo, en ese marco, en ese contexto, era también una ciudad intelectual donde guardaban muchos conocimientos y era una ciudad caracterizada por eso Pérgamo viene pergamino. La ciudad estaba asentada en una colina de unos 300 metros de altitud y se hizo notable por sus monumentos religiosos, entre los que descollaban el templo dedicado a Reusul, o sea, el nombre griego a Júpiter, Salvador, se adoraba a Júpiter. Asentada estaba esta ciudad sobre una plataforma escarbada en la roca. Pérgamo. Seguimos con Pérgamo. Es dedicado al dios de la medicina, Esculapio, cuya insignia era la serpiente que todavía figura como emblema de las farmacias. Pérgamo significa matrimonio mixto. La palabra gamos en el griego significa matrimonio. Entonces, en ese marco, en ese contexto, según los teólogos y según los etnólogos y los estudiosos de los asuntos bíblicos del tiempo pasado, mire, llegaron a la conclusión de que gamos era matrimonio porque también había ahí prácticas homosexuales, matrimonios mixtos, matrimonios hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso era un lugar donde estaba sentado Satanás, donde tenía su gobierno, el propio diablo Satanás y su sistema moral. Seguimos. Estamos conociendo la iglesia de Pérgamo. Fue también primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto en el año 29 a.C. Después se erigieron también otros templos a Roma y a los emperadores Trajano, Severo. También Venus, por supuesto, era venerada, y todo esto unido a la superstición curandera. Todo esto hacía que la situación de los creyentes de Pérgamo fuese difícil en toda esa ciudad. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo era Pérgamo? Centro donde estaba el diablo, centro donde se practicaba todo tipo de males, y era también el centro de la idolatría en esa región. Según los testigos de aquella época, se dedicaba a la idolatría más que todo el resto de Asia. Allí los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen o centro de adoración del emperador. Quizás por esta razón Cristo se refiere a Pérgamo como la sede del trono de Satanás. Con todo este trasfondo histórico de la ciudad de Pérgamo, entraremos a analizar el mensaje del Señor Jesús para su iglesia en Pérgamo. En este segundo punto estudiaremos, mire, el reproche y la demanda que hace Cristo Jesús a su pueblo. Todo esto ya hemos dicho en esta mañana. Usted puede llevar el CD y se va a subir la enseñanza en YouTube. Usted ponga Reverendo Joel Bogarín y usted va a tener la serie de todo esto para tu comprensión y edificación y entender el mensaje que puedes aplicar a tu vida. Entramos entonces aquí en el mensaje, el reproche que le hace Dios a la iglesia. ¿Qué dice versículo 2, verso 14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le está diciendo Dios, Jesucristo, el que tiene la espada de doble filo. Le alabó, pero ahora le cuenta lo que le está molestando. Tengo unas pocas cosas. Mire, esas pocas cosas, si son graves, pueden ser fatales. No está diciendo tengo pequeñas cosas contra él. No, pocas cosas. Si usted tiene pocas cositas y esas poquitas cosas, mire, son males, pueden ser fatales para usted, como lo era la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas ahí en la iglesia de Pérgamo, el cual ellos toleraban. ¿Qué eran esas cosas? Ahí dice, tienes en el griego eikeins, como diciendo, lo tienes en medio de ti como un
tumor. ¿A quiénes? A los que profesaban la doctrina de Balaam, gente corrupta, gente de mal testimonio, gente que tuvieron una experiencia con Dios y hoy lo que tienen es religión y eran de tropiezo a los cristianos fervorosos que querían, mire, agradarle al Señor. Gente que le decía no es necesario morir, ¿para qué vas a exponer tu fe? ¿Para qué te vas a identificar? Te van a comer, te van a matar, te van a echar a la fiera. Era ese tipo de personas que estaba dentro de la iglesia de Cristo. Como hoy día, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a abrir tu célula? ¿Para qué te vas a comprometer? Ahí, péchante, ahí no, a pastor cojo para la plata. Para más, meterle de diezmo de ofrenda. Decirle al que está a tu lado, al pastor le gusta asado, no plata. Él no come plata. Bateco tiene ensalada de, si vamos a hacer ensalada aquí de 2.000 y, 5.000 y, 10.000 y a ensalada de plata. Y a lo mejor no voy a comer porque va a haber más moneda porque yo cato la cena ahí. Bueno, pocas palabras para el entendido. ¿Cuánto entendió lo que decirle que está a tu lado? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Bueno, si no te explico más tarde decirle. Bueno, tienes, ahí está, retienes en medio de ti como un tumor, retiene en griego, hay que agarrar, asir, sujetar, retener. No solamente tienes, sino que retienes. Sos consciente, tenés y retienen lo peor. Ahora, si vos conocés que está por ahí alguien y tomás las disciplinas, los recaudos respectivos al tema, como lo hacemos aquí, tratamos de corregir, de mantener la iglesia santa, pura, los que suben acá arriba, los que subimos acá, primeramente yo me hago un chequelín profundo. Ahí está mi señora esposa, porque sabemos que el subir acá es una responsabilidad muy grande y es un privilegio muy grande. ¿Y saben qué? Para mí no es una responsabilidad, es más un privilegio. Y trato, mire, de alinear mi vida a lo que demanda el Rey. ¿Me está siguiendo? Y eso hace, nuestra transparencia hace que podamos oler, discernir los que están fuera de foco, y los que están fuera de foco son llamados a arrepentirse, a arreglar su vida y a bajarse y a meditar en lo que está haciendo para que no se vaya al infierno. ¿Me está siguiendo? Aquí no se hacía eso, no había disciplina, se les toleraba, el mundo entró dentro de la iglesia, la corrupción entró dentro de la iglesia. No debe ser así. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que conocer la verdad, hablar la verdad y vivir en la verdad. Ahí conocían la verdad, no hablaban la verdad, no vivían en la verdad. Y esas eran las pequeñas cositas que le llevaban al infierno, que era un tumor dentro del cuerpo de Cristo. Mire, las falsas doctrinas, la idolatría y la inmoralidad sexual son como tumores dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos un cuerpo. Cuando hay alguien que está fuera de foco, está en pecado, afecta a todo el cuerpo. Si hay algún levita que está en pecado, algún líder que está en pecado, afecta a todos. Tenga usted presente lo que ocurrió ahí en la toma de Jericó. Acab, ¿qué hizo? Tomó de lo prohibido, el manto babilónico, el oro, lo escondió. Y por eso perdieron la batalla, perdieron la guerra. Y le afectó a todo el pueblo. Tu pecado, porque somos cuerpo de Cristo. Tu tumor, el cáncer, que es el pecado dentro del cuerpo de Cristo, nos afecta a todos porque somos miembros uno de los otros. Hay una gran responsabilidad, apreciados, de mantener la pureza, la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Es tu responsabilidad, porque si no, como dice ahí en otros pasajes, te vomitaré de mi boca. Y eso es una expresión muy fuerte. ¿Cuándo uno vomita? ¿Cuándo uno provoca? Cuando comiste algo y en tu sistema está algo que te da náusea. Y ahí en 2 de Pedro capítulo verso 22, Jesús dijo, hay pecadores, hay necios que repiten su pecado, como la chancha lavada que vuelve al ciénago y el perro que vuelve a su vómito. El perro vomitó, se cayó unos cuantos gusanos. Es fuerte la expresión. Y Pedro dice, así es aquel que repite su pecado.
El necio que repite su pecado. Como el chancho que le manguereaste bien, le bañaste, le pusiste Paco Rabanne, perfumito ahí francés, y le decís, chanchito lindo, ahí está el barro. Y aquí está la cama, almidonada. Me costó mucho lavar esta sábana, bien almidonada. Ahí tiene una, te voy a poner inclusive aire acondicionado. Chanchito, ¿dónde querés estar? Cuídate que chanchito, con cuidadito. Viene un rato al almacén. Te fuiste a comprar ahí galletas, arroz, azúcar, y cuando le encontré al chancho en el barro. Le bañaste bien, y porque el chancho le gusta la chanchería, está ahí en la chanchación. Así el pecador que repite su pecado, dice. ¿Me está siguiendo? Bendito sea Dios, éramos chanchos. Dios nos cambió la naturaleza. Ahora somos, ¿qué somos? Dígale por favor así, no nos gusta el barro, no nos gusta el pecado, nos gusta el pasto, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, agua fresca, limpia. Ahora, si usted puede salir acá, se va y se mete en pornografía, se mete otra vez en su vida, entonces usted es un chancho. Mira al que está a su lado. Y dígale, ve. Menos mal que soy una oveja. Porque si no, vas a terminar mi parrilla, decirle, don Chanchito. Bueno, ¿me están siguiendo? Que Dios nos ayude, apreciado. Esto es algo muy serio. Le costó la vida al Hijo de Dios. Por eso hay que examinarse. Por eso es importante que usted lea la palabra. Por eso el que tiene la espada de doble filo, ahí en el contexto está hablando, el único elemento para que usted pueda contrarrestar las herejías, porque el diablo trabaja dentro de la iglesia con engaño, con mentira, viene a través de los medios masivos, a través de YouTube, a través de información contraria a la palabra. Y eso entra en tu cabeza, entra en tu corazón. Dice ahí, no, el diezmo era para el pasado. Y aquello que nunca lo diezmaron, dice el pastor Palabra. ¿Viste lo que dice aquí este pastor? Y feroz demonio y andan de predicar con cara de pastor. Por eso hay que conocer la doctrina. Lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, obedezca la palabra, predique la palabra, venga al centro de estudios bíblicos, por favor, hágase un favor. Y blanda la espada de doble filo para defenderte, defender tu matrimonio, defender tu familia. Tu destino eterno está en juego. ¿Me estás siguiendo? La espada de doble filo para quitar el tumor. Mire, y el cáncer en términos de doctrina dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia de Pérgamo. Bueno, voy a tratar de ser rápido acá. La doctrina de Balaam. ¿Qué era la doctrina de Balaam? Ahí en el contexto judaico era un prototipo del inductor al mal, doctrina que lleva a una vida de corrupción. Así nomás, hermano, nambrena, la moda, la forma de vestir, hoy los cultos, mire, las iglesias, lo que proyectan hoy ya no es santidad, sino puro show, puro esto, puro lo otro, y lo digo con todo respeto, la iglesia de Jesucristo está ¿para qué? Para adorar a Dios. Él debe y tiene que ser el centro de nuestra oración y el motivo por el cual uno viene aquí a este edificio que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Número uno, la iglesia está aquí para adorar a Dios. Y número dos, la iglesia está para predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios. El resto es paganismo, mundo que entra en la iglesia. ¿Me está siguiendo? ¿Me están siguiendo? Aquí se predica la palabra y el único centro de adoración es Cristo. No debe haber otra motivación, no debe haber esto. Hoy se reemplaza la presencia de Dios, la unción de Dios con humo, con música, con esto, con lo. No estoy en contra de la música, no estoy en contra del humo, no estoy en contra del decorado. Lo que estoy en contra es que eso hoy se reemplaza porque no hay presencia de Dios. La iglesia en su vida tiene que haber presencia de Dios y usted y yo tenemos que buscar esa presencia de Dios. No hubo la unción hoy en el culto. Claro que está Dios. El problema es que vos estás en pecado, no arreglaste tu vida y querés que la gente cargue con tu pecado, te ore para que vos sigas pecando.
Es tu responsabilidad mantenerte cerca de Dios, puro delante de Dios, y eres tú quien trae la unción, trae la presencia de Dios, no traes demonio por tu pecado. ¿Están conmigo? Trague por favor saliva así y relájese. Relájese. ¿Dónde está usted? Usted no está en un teatro, usted no está en una cancha. Usted está acá en la iglesia de Jesús. Está en la casa de Dios, escuchando la palabra del Señor. Aquí usted no va a escuchar otra cosa. Y esta palabra, si usted lo obedece, si usted lo internaliza, si usted lo medita, lo lleva a la práctica, usted va a ser bienaventurado en todo, porque esto te va a dar libertad y te va a quitar del señorío de las tinieblas y vas a tener discernimiento. ¿Para qué? Para que no abraces una mentira como verdad y esa mentira que abrazaste como verdad te lleve al infierno eterno. De eso estamos hablando. ¿Amén o no amén? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me estoy predicando a mí mismo. La doctrina de Balaam. Tarea para la casa. Lea usted Números capítulo 25, 1 así. Vamos a leer, este es muy importante. Mire la severidad. Lea la severidad de Dios porque esta gente se metió a hacer los consejos de Balaam. Mire lo que trajo. Por favor, ahí, números 25, 1 al 5, vamos a leer. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Qué es la fornicación? Adúltera. El hombre casado con una mujer soltera, la mujer soltera con un hombre casado, la mujer casada con un hombre soltero o con otro hombre. Fornicación y adulterio. Fornicación, mire, relación sexual sin estar casado, sin estar comprometido. Fornicaron, dice. Empezó a fornicar con los hijos de Moab, hijos de Dios, metiéndose con hijas del diablo, hombres con hijas del diablo, se mezclaba. Mire, no os unáis en yugo desigual. Pastor, le voy a convertir a este hombre, mi novio. No, a los 2 meses ella estaba bailando en checho con él. Él le llevó detrás. Eso es lo que ocurre. ¿Qué tiene relación, mire, hijo de Dios con una hija del diablo? Varón, si usted tiene una novia que no es cristiana, que no nació de lo alto, mire, tu suegro es el diablo. Mujer, si vos tenés un varón que no es cristiano, que vos le querés convertir, tu suegro es el diablo, hijo del diablo. Le voy a convertir, pastor. Ya se está por convertir el tipo, ya convertido, hasta se bautizó. Opeo Menda sacó la garra. ¿Está conmigo? Obedece la palabra. Pero pastor, y churro y treíneo, pastor, pero un guapo, tiene auto, tiene casa, tiene un buen partido. Un buen partido. Y que de un partido andate Cerro Limpia en el estadio. Pero ¿entendés? Tu asunto, este es un asunto de vida o muerte. Te casaste ya con él. Amonte más si no es un hijo de Dios. Amonte más si no es una hija de Dios. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Decirle que está a tu lado, portate bien, sale más barato. Bueno, Balaam, mira lo que dice ahí, versículo 2, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso es lo que va a pasar cuando uno se mete con inconverso. Se va a inclinar, vas a comer, y no solamente vas a comer, sino que también vas a destapar también la destapación. Oh, gloria a Dios, viva el Partido Colorado. Para desviar tu corazón. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Me estás siguiendo? Que Dios nos ayude, señores. Que Dios nos ayude a mantenernos en la filo de la navaja. En ese marco, en ese contexto, la gente era condescendiente con el mundo. No quería que su cabeza se corte, pues. Entonces, vamos a decir nomás que somos cristianos de Guaú. Y cuando hay una recepción ahí en la casa, si nos invitan a tomar querosén, la querosén para decir, total, Dios sabe mi corazón. No se identificaban con Dios. No guardaban la fe. ¿Me está siguiendo? Y esta mañana estuvimos hablando.
todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de Dios y delante de tus santos ángeles allá en el cielo. Pero todo aquel que me niega delante de los hombres en esta generación adúltera y pecaminosa, yo también le negaré delante de Dios y delante de sus santos ángeles. ¿Está conmigo? Decirle que está a tu lado, tú eres soberano. ¿Qué significa eso? Tienes el libre albedrío. En el contexto de tribulación, en un marco de injusticia, de persecución, en un mundo que no ama a Dios, santifican, te lavaron el cerebro, amigo, y aparte de eso que te lavaron el cerebro, te quitan tu plata, vaya, llevan de bueno de tipo. En ese tiempo ya en Pérgamo había todo este tipo de bullying y de scratches, pero la gente que decían, seguían confiando en Dios, en su palabra. Siga confiando en Dios y en su palabra. Siga confiando en Dios, en su palabra. Porque usted y yo que confiamos en Dios, en su palabra, vamos a estar con Dios y le vamos a ver cara a cara. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal peor. Demonios, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí estamos viendo a Balaam y el contexto de fondo es tropiezo. Cómo ponen tropiezo este tipo de gente a los hijos del Señor. ¿Y qué es idolatría? A lo mejor hoy usted no se inclina a los ídolos, a las virgencitas que antes tenía, pero tu corazón está desviado hacia otra cosa, la pelota, esto, lo otro. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar, el primer lugar que tiene que tener Dios en todo, porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Naturaleza física, naturaleza emocional, naturaleza espiritual, amor ferviente, y usted es soberano. Usted marca su nivel de amor, su nivel de pasión. Por eso Jesús le dice ahí a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti, has perdido, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las cosas que antes hacías. Cuando te convertiste recién, estabas ahí en la presencia, amabas su palabra, te santificaba. Y hoy, ¿cómo está la vida? Mira lo que sigue diciendo acá el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. ¡Ja! ¿Y qué? Jehová, ahórcalos. ¿Y dónde está ese Jesús? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ese Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento encarnado. Aquí estamos viendo las facetas, está revelando el carácter santo de Dios. Y el Jesús del Calvario es el Jesús que va a venir montado en un caballo blanco. Mire, ¿para qué? Para pisar el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. La sangre de sus enemigos va a salpicar. Vino esta primera vez como un cordero manso, pero va a venir como un león de la tribu de Judá, como el rey de reyes, Señor de señores. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. No pisotee la sangre del cordero, porque ya no existe más remedio ni sacrificio por el pecado. Porque aquel que peca voluntariamente, después de haber conocido la gracia de Dios, dice. Y eso pasaba con la iglesia de Pérgamo. Que no pase con usted. Oremos que no pase con ninguno de nosotros. Jehová le llamó a esos que fornicaron, a esos que vivían vidas ahí flojas, y le dijo, ahórcalos antes, delante de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces, cuando Dios te dice algo que hagas, papá, mamá, es mejor obedecer a Dios. Y cuanto más rápido sea, mejor. Si Jesús te dice, corta esto, dale muerte a esto, vea, hacer pues morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3, verso 5, en vosotros, ahorcar estos pecados, porque si no te van a matar ellos. Hacer pues morir. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno a
aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Acá no hay tu tía, no hay tu esposa, no hay esposo. Cuando hay en pecado y no hay arrepentimiento, apreciado, esto es serio. No siga usted al pecador y al que permanece en el pecado. Si usted se separa y hace lo que tiene que hacer, Dios te va a respaldar. ¿Con quién hay que ser solidario? ¿Con Dios o con el pecador? ¿O con su pecado? Usted le confronta una vez, 2 veces, ya trae testigo. Y la tercera vez, si no se arrepiente, ya publicano y sáquelo de ahí. Ahí está la disciplina bíblica escrita por el Señor, para que haya pureza dentro del cuerpo del Señor. Ese era el problema ahí en la iglesia de Pérgamo. Entonces vemos acá rápido, nosotros no debemos ser tropiezo para nadie, es la enseñanza de fondo. Vamos a leer Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese, ¿qué dice? En lo profundo de la mar. Y ahí están varios versículos que hablan de lo terrible que es de ser mal testimonio, de ser de tropiezo dentro y fuera de la iglesia. Y muchas veces somos de tropiezo con nuestros testimonios, con nuestras actitudes. Decimos que somos cristianos, decimos que somos cristianas, pero se nos ve ahí en los moteles, se nos ve por lugares donde no tendríamos que haber estado. Y recibimos de tropiezo para muchos. Es un pecado terrible delante de Dios. Entonces, Dios castigará a todos aquellos que sirven de tropiezo. No pongamos tropiezos u obstáculos al hermano, y ahí está lleno de versículos la Biblia al respecto. Nosotros no debemos de ser idólatras, debemos huir de la idolatría. Nuestros corazones tienen que mantenerse fervientes a Cristo, a Dios, a su palabra. No a tu trabajo, no a tu esto, no a tu lo otro. Ferviente de espíritu, de alma y de cuerpo a aquel que nos rescató. Porque con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Sintetizamos. Hemos leído capítulo 2, del 12 al 17 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que empieza declarando ahí que el que tiene la espada de doble filo, dice esto, el Señor Jesucristo. La espada que él blandía contra los herejes, contra las falsas doctrinas, contra la mentira. Es la misma espada que está a tu disposición en la Biblia, la palabra del Señor, la espada de doble filo para contrarrestar las falsas enseñanzas. Jesús le alaba a su pueblo, admira su fe, admira su constancia, su paciencia, y que no han perdido y no se han avergonzado de su nombre en un contexto pagano, en un contexto idolátrico, en un contexto donde se le hacían bullying, donde se le burlaban la gente. Y es más, estaba ahí el culto a los emperadores, y por no adorar al emperador, por no rendir el culto al emperador, el pastor de esa congregación fue martirizado, fue muerto. Y en ese marco, en ese contexto de tribulación, ellos decían: Señor, preferimos confiar en ti y vamos a seguir confiando en ti, a pesar de esos 2 tumores que había ahí en la iglesia: la doctrina de Balaam, que le inducían a la corrupción, a ser livianos, y la doctrina de los nicolaitas. El reproche: tengo contra ti, estás tolerando a estas personas, estas doctrinas que son como cáncer, tumores, que te va a comer y te va a matar. Arrepiéntete. El Señor le pide a la iglesia de Pérgamo y nos pide a todos nosotros que nos arrepintamos. Mire, que seamos fervorosos, amemos a Jesús con todo el corazón y seamos críticos, seamos disciplinados, y al mismo tiempo también no toleremos el pecado dentro de nosotros y menos dentro de la congregación. Si usted es un líder, usted tiene que poner orden. Tiene que usted poner orden en su casa, orden en su vida, orden en su matrimonio, y que se tiene que priorizar a Cristo. A Cristo. Vemos la vida de José. Hoy me he compartido esto mi señora esposa, una linda pepita que le compartió a ustedes. José, como era un hombre que mantuvo su comunión con Dios, la unción de Dios. Mire, prosperaba todo lo que él tocaba. La esposa de Potifar, aunque le injuriaron, le hicieron bullying, injusticia, se fue a la cárcel. Ahí Dios estaba con él. Fue el segundo de Faraón. Y como en ese marco, en ese contexto, Faraón le dio una esposa pagana que no conocía a Dios, al Dios de José. Pero José, con su disciplina, con su amor, reflejaba a Dios, y esa mujer se convirtió al Dios de José, al Dios de Israel. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Porque los 2 hijos que tuvo José le puso nombre hebreo, no nombre de sus dioses egipcios.
¿Qué vemos ahí, varón? Que usted es el responsable de su casa. Si tenés una esposa cabeza dura, si tenés una esposa que no quiere servir a Dios, que no te quiere seguir, tu amor, tu paciencia, tu comunión con Dios y tu unción tiene que cambiar el corazón de esa mujer o el corazón de ese hombre. No vaya a tolerar que la persona que está a tu lado no le quiera servir a Dios y le tenga a Dios en un segundo lugar. Si tú eres un hombre o una mujer llamada. Estoy serio. ¿Me está siguiendo? Dios pide arrepentimiento y la promesa para los vencedores. Comerás del maná escondido, una comida nueva. Te daré una piedrecita nueva, un nombre nuevo, donde solamente tú y yo vamos a conocer intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren todo eso? Yo quiero eso. Yo quiero todo eso. Y este mundo no es diferente al mundo ahí de Pérgamo. Ahí está Satanás, su trono, la injusticia, la inmoralidad, el mal, todo tipo de males. Pero usted y yo hemos sido capacitados por Dios y únicamente la autoridad nos ha sido delegado para derribar toda fuerza del mal y traer el reino y establecer el reino en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro barrio. Tenemos ese poder otorgado por el Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta noche, Jesús. Querido Padre, querido Padre, querido Padre, ayúdanos, Señor, a ser como los hermanos ahí de la iglesia de Pérgamo, que a pesar de las dificultades, a pesar de ese mundo hostil y donde sus vidas estaban amenazadas, querido Padre, ellos no negaron tu nombre, no negaron la fe, se mantuvieron firmes y hoy están disfrutando de tu gloria ahí en tu presencia. Gracias, Señor, porque estos hermanos nos inspiran y ayúdanos, Señor, a corregir lo deficiente dentro de nosotros y a meternos en tu palabra para no ser presa de las falsas doctrinas. En el nombre de Jesús, amén y amén.